Hola, buenos días. Pues hace un cierto tiempo ya que no habíamos hecho vídeos. Entonces, bueno, pues aquí les seguiré hablando de un aspecto que nos parece obvio y no lo es, de las conquistas españoles. Bueno, de la conquista, porque voy a hablar, claro, de los mexicas, de los aztecas, y de Cortés. Bueno, todos pensamos que la superioridad de las armas de fuego occidentales decidieron de todo, ¿no? Eso nos dice, por ejemplo, un historiador que a mí me gusta mucho, Victor Davis Hanson, que él estuvo estudiando mucho el modelo de guerra occidental y de los griegos, porque los griegos buscan la batalla decisiva lo más rápidamente posible, porque luego hay que volver a los campos y hay que ocuparse de un montón de cosas y las cosechas y no sé qué, y no se pueden tirar ahí años haciendo una guerra. Es muy interesante, Hanson, solo que, solo que en el caso de Cortés, pues nos dice, lo leo, la conquista de México es uno de esos raros acontecimientos de la historia en los que la tecnología fue suficiente por sí sola para anular otras variables como el genio o la acción individual. Bueno, pues está muy bien dicho, solo que es una pena que sea completamente falso. Es falso. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo demostrar? Pues muy fácilmente. Tengo aquí una lista, no he cogido todo, es simplemente una pequeña lista de todas las expediciones militares españolas más importantes que las de Cortés, hechas antes y después de Cortés. Por ejemplo, en el 1513 tenemos a Juan Ponce de León, que fue a Florida, fue un desastre, pero se salvó por el momento. En el 1519, cuando está Cortés en apenas entrando bueno, en lo que va a ser México, Alonso Álvarez de Pineda, que fue a Florida y que salió muy mal. En el 21 tenemos otra vez a Juan Ponce de León, esta vez fallece, mueren todos. En el 27, en el 21 cayó Tenochtitlán a manos del ejército, yo ya no digo ejército español porque eso es mentira, del ejército aliado, Tlaxcala y Cortés. Hay que recordar que en ese ejército que atacó a Tenochtitlán y que acabó con Tenochtitlán en el 21, los españoles son menos de 1000 y los tlaxcaltecas más de 100.000. El ejército de Cortés, entre comillas de Cortés, es indígena. En fin, bueno, en 27 Pánfilo de Narváez. ¿Os acordáis que Pánfilo de Narváez es bastante peculiar porque cuando Cortés salió en el 19 de Cuba, salió de forma un poco ilegal? Es decir, que se suponía que lo que tenía que hacer Cortés era una expedición de reconocimiento, como otras anteriores. La de Cortés no es la primera. Antes de él, en el 17 hubo Francisco Hernández de Córdoba, en el 18 Juan de Grijalva, hubieron varias expediciones antes de Cortés. Y bueno, pues otra más, supongo que Velázquez, el gobernador de Cuba, lo que quería era un día él ir allá bueno, a lo que va a ser México más tarde, ¿no? Um, y entonces cuando Cortés se puede decir huye casi, porque cuando Velázquez se da cuenta que lo que está haciendo Cortés no es una expedición de reconocimiento, tiene como 11 barcos, 530 hombres, 20 caballos, una decena de cañones, es un poco mucho para una expedición de reconocimiento. Entonces intenta arrestarlo, pero es ya demasiado tarde. Porque claro, pues se ha ido, ha zarpado enseguida, ¿no? Entonces lo que hace el gobernador de Cuba, Velázquez, es mandar otra expedición para arrestar a Cortés. Y esa expedición es una expedición de 1000 hombres encabezado por Pánfilo de Narváez. Bueno, el Pánfilo de Narváez no tuvo suerte,
porque Cortés con menos de 100 hombres monta una operación comando, logra darle vuelta a toda la expedición, es decir, a convencer a los hombres de Pánfilo y Narváez que bastaba agacharse en Tenochtitlán para recoger el oro. Y todos se meten del lado de Cortés. Bueno, Pánfilo de Narváez estuvo 2 años preso ahí y luego, cuando se acabó la guerra, pudo volver a España y le dieron esa expedición a Florida y murieron todos en el 27, menos el famoso Cabeza de Vaca y 3 compañeros suyos, que eso haré otro vídeo sobre él porque es increíble soldado. Caminó durante 8 años, unos 3.000 kilómetros, se paraba en ciertas partes durante 1 año por ahí, hasta llegar a México, y lo recibió Cortés en su casa, y pasaron ahí toda la tarde hablando de todo lo que había ocurrido. Y lo extraordinario de Cabeza de Vaca es que se transformó en un indígena, aprendió el chamanismo, y cuando llegó a México, después de 8 años, caminando a pie, estaba acompañado de centenares de indígenas. Era un chamán muy, muy venerado. En fin, hablaremos otra vez de Pánfilo Narváez, hay que decir de Cabeza de Vaca. Bueno, y acabó con la expedición de Hernando de Soto en el 39, 1539, otra vez a Florida, y Hernando de Soto no era ningún novato. Había hecho sus armas con Pizarro en Perú, o sea, en el Imperio Inca. Bueno, pues él también mueren todos. Y eran expediciones más importantes que la de Cortés. Entonces, la superioridad de las armas de fuego, pues no, va a ser que no. Los cañones, a ver, recordemos que estamos saliendo de la Edad Media. En el 1450, que más o menos, se acaba la guerra 100 años, que duró más de 100 años, entre Inglaterra y Francia. Y que 2 o 3 generaciones después, 2 o 3 generaciones más tarde, está Cortés en México. Acabamos desde la Edad Media, por lo tanto los cañones que tenía Cortés, bueno, pues no era de la última tecnología, ¿eh? Y bueno, los indígenas no son nada idiotas. Después de 2 o 3 cañonazos han entendido que no hay que meterse en la línea de fuego, ya está. Encima hay que transportarlos esos cañones. Pues vamos, iba a ser un muerto, pues mucho más. Y ahí el problema de la pólvora constantemente, allá estaba lloviendo, hay que mantener la pólvora en seco, o sea, era complicadísimo, eran problemas constantes. El cañón producía mucho más efecto psicológico que otra cosa. Ya que estamos hablando de armas, porque se trata de eso, tecnología, bueno, pero ¿qué pasa con los arquebuses? Pues más o menos lo mismo. No vamos a repetir el problema de la pólvora, que era siempre un problema constante que tenían. Pero del arma. Pesaba unos 8 o 9 kilos por ahí. Quizá os acordáis de la película, son los Eternos o los Inmortales, los Eternos creo, de Marvel. Y hay una pequeña parte en México, bueno, que aún no es México, donde veis a los españoles con arquebuses disparando a los indios como si tuviesen una M16. Bueno, a ver, un poco de seriedad. Esas armas disparaban ni siquiera una bala por minuto. Se requería más porque hay que limpiar el cañón, cargar el cañón, bueno, complicado. La pólvora, otra vez. Es decir, primero, se requiere más de 1 minuto por bala. Segundo, son armas pesadas. Hay que plantar una varilla, poner el arcabuz encima de la varilla, o sea, no es que se puedan pasear y disparar como quieran, para nada. Tercero, el alcance, pues el alcance es muy flojo. 100 metros es un máximo, generalmente 80. ¿Por qué? Bueno, también está el problema de alcance y está el problema de la precisión. Los cañones no son rayados, no existen cañones rayados aún. O sea, no tenemos esa tecnología en aquel momento, por lo tanto, la imprecisión de la bala es bestial y después de 100 metros ya la bala poco puede hacer. Eso explica que en esas expediciones militares teníais un arquebucero por 3 o 4 ballesteros. Los españoles preferían la ballesta. ¿Por qué? Porque la ballesta pesa menos,
7 kilos, por ahí. Pero sobre todo el alcance de la ballesta. A 60 metros, quizá 80, puedan atravesar una armadura. Lo que no es necesario, porque los indígenas no llevan armadura. Bueno, cuando se pelean entre ellos, vale, pero entre españoles. Y a 300 metros pueden matar a un hombre sin armadura. Por eso es que prefieren la ballesta. Y no hay el problema de la pólvora y todo el rollo ese, ¿no? Es decir, que no, que las armas de fuego no son decisivas para nada, para nada. Lo serán más tarde, en el siglo XIX, con la Winchester, claro, y con la Maxim, la ametralladora, la primera, al final del siglo XIX, con eso. Las guerras coloniales se hacen con esas armas. Pero estamos hablando de principios del siglo XVI. O sea que no son las armas de fuego. Si los españoles tienen una arma secreta, pues era más bien la caballería. La caballería en terreno abierto, porque Tenochtitlán no ha servido de nada y murieron muchos caballos. En terreno cerrado no sirve de nada los caballos, ¿eh? Pero en terreno abierto sí, ahí los jinetes hacen pues milagros. Bueno, pero tampoco tenían muchos caballos, no había caballos. Es una importación de los españoles. Es decir, que cada caballo era un capital y cuando mataban a un caballo era un drama. Bueno, eso, les quería también enseñar un libro escrito por un historiador de Barcelona, muy interesante, Vencer o Morir, que es una historia militar que yo utilicé en mi libro, claro, que es muy interesante, que explica todas esas cuestiones de armas, de cañones, de Antonio Espino López, muy interesante ese libro, Vencer o Morir, en las ediciones de Espertaferro. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las enfermedades? Si no son las armas de fuego, serán las enfermedades. Con el tiempo, ¿qué quiero decir? Bueno, pues que en el 1600, es decir, un siglo después, es verdad que el 90% de los indígenas desaparecieron. Pero en casi un siglo, no en 2 años. Entonces, todos habéis oído hablar de ese libro de Jared Diamond, que tuvo muchísimo éxito, que es muy interesante. Guns, Germs and Steel, o sea, armas, microbios y metal. Bueno, pues acabamos de explicar que las armas de fuego no. El metal, pues sí, las espadas, eso sí, efectivamente, pero bueno, no son 1000 españoles que van a poder derrocar un imperio de 300.000 aztecas o mexicas. No. Lo que lo han logrado gracias a Tlaxcala. Es Tlaxcala, en el caso de Cortés, o en el caso de Pizarro, la guerra civil que hay entre Atahualpa y su hermano Manco, que permiten a los españoles recibir apoyo de un bando o de otro. En el caso de Cortés, porque es eso de lo que yo hablo en mi libro, bueno, pues Cortés en Tlaxcala no hace nada. Ya hemos hablado de las cifras de los ejércitos. Hay menos de 1000 españoles cuando atacan a Tenochtitlán y más de 100.000 tlaxcaltecas. Entonces, el metal sí, pero bueno, no es suficiente. Las armas de fuego no, aún no. Las enfermedades sí, pero con el tiempo. No en 2 años, van a necesitar más tiempo. Entonces, por eso que os presento una respuesta a Jared Diamond, que es una obra colectiva de Raudsens, George Raudsens, y que dice el título Tecnología, enfermedad y conquistas coloniales del siglo XVI al siglo XVIII, y está escrito aquí ensayos que retoman la temática de Guns, Germs, Theories, o sea que es una respuesta a Jared Diamond esto. Y es muy interesante y demuestra, bueno, pues que no son las armas de fuego y que las enfermedades sí, pero con el tiempo, con el tiempo. Entonces, la cuestión tecnológica es una cortina de humos que nos esconde el hecho que esas victorias, tanto de Cortés como de Pizarro, las deben a los indígenas. Y acabo con esto. Basta recordar que en el caso de Cortés, Tlaxcala hizo fabricar
en el 52, 1552, el famoso lienzo de Tlaxcala, para recordar la corona española. Creo que ya eso lo he dicho, para recordar con español todo lo que España debe a Tlaxcala. Sin Tlaxcala jamás hubiésemos oído hablar de Cortés. Lo que no quita que era un gran capitán de guerra, pero bueno, a ver, mira, acabo de pensar en eso. Las cosas no se acaban en México. Cortés lo intenta otra vez bajando al sur, con varios miles de guerreros indígenas. Baja al sur, a Honduras, a Guatemala. Es un fracaso total y vuelven 150 hombres vivos. Claro, es que no estaba Tlaxcala. Entonces, bueno, hay que poner las cosas en su lugar, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias y aquí os dejo.